Tenía 14 años y estaba en bastante buena forma física hace un par de meses. Estaba en los bosques cerca de mi propiedad. Eran alrededor de las 2 de la tarde, paseando a mi perro con un buen amigo a quien llamaré Juan para esta historia. Nos adentramos bastante en los bosques y estábamos llegando a una zanja cuando decidimos tomar un descanso. Nos sentamos cerca de un tronco cuando mi perro comenzó a actuar bastante extraño. Pensamos que estaba bien, ya que estábamos adentrándonos en el bosque y había ciervos y otros animales salvajes rondando por allí, pero de repente, mi perro empezó a gruñir a algo cerca de los arbustos y luego se agachó, listo para saltar en cualquier momento. Mi amigo y yo empezamos a prepararnos, ya que nunca habíamos visto a mi perro actuar así que lo que sea que estuviera viendo no era bueno. Además, habíamos escuchado muchas historias provenientes de estos mismos bosques. La gente había visto cosas por aquí, animales que no podían explicar, entre otras cosas paranormales. Por supuesto, estábamos aquí porque no creíamos en eso, así que pensamos que no teníamos nada de qué preocuparnos. Pero estaba a punto de ser probado equivocado, muy equivocado, como puedes imaginar, cuando la criatura saltó de los arbustos. Ambos casi nos desmayamos al ver que era un ciervo el que saltó de los arbustos y luego galopó lejos. El animal corría a toda velocidad y nosotros nos reímos el uno del otro. Asumimos que eso era lo que le molestaba a mi perro. Nos relajamos, pero mi perro no. Algo aún lo mantenía en alerta. Unos minutos más tarde, mi perro comenzó a gemir. Ya no gruñía y gruñía. En su lugar, estaba llorando. Luego, después de que mi perro había estado mirando hacia esos bosques durante varios minutos, simplemente corrió detrás de mí y se acurrucó, manteniéndose en silencio. Esto realmente me asustó más que cuando estaba ladrando. Miré fijamente la línea de árboles, preparado para que algo saliera de golpe hacia nosotros. El tiempo parecía ralentizarse y todos los demás ruidos a mi alrededor parecían desaparecer. En ese momento, solo estaba yo en los bosques y lo que fuera que estuviera en esos bosques. Juan se quedó en silencio también a mi lado, seguro de que estaba tan asustado como yo. De repente, otro ciervo salió de los arbustos y comenzó a correr por la línea de árboles cerca de la zanja. Y no pasó ni un segundo antes de que algo más saliera de los bosques persiguiéndolo. Esta criatura era grande y estaba cubierta de pelo negro como el azabache. Era mucho más rápida que el ciervo al que perseguía, y con cada paso, la tierra bajo ella cedía. Quiero decir, cada vez que sus patas se alzaban cuando corría, enormes trozos de tierra volaban por debajo de ella. Cuando la vimos, Juan y yo casi caímos al suelo detrás del tronco. Ambos nos levantamos con toda la atención, listos para correr en cualquier momento. Pero creo que ambos estábamos tratando de encontrar una explicación para lo que estábamos viendo. ¿Era algún lobo o perro que el dueño había soltado y que estaba persiguiendo la vida silvestre? No, era demasiado grande para hacer eso, pero aún así, esperamos a que apareciera el dueño. Esperábamos escuchar al menos a su dueño en los bosques buscándolo y llamándolo, pero no escuchamos nada. Sé que era una idea terrible, pero decidimos correr tras la criatura nuevamente. Habíamos escuchado historias de cosas extrañas en estos bosques y, siendo adolescentes, no íbamos a dejar que algo así nos pasara por alto. Necesitábamos una mejor visión. Era como nada que hubiéramos visto antes. Seguimos las huellas, o debería decir, los parches de tierra faltantes, que volvían a los bosques y pronto llegamos a un claro. Estábamos siendo lo más silenciosos que podíamos, mi perro aún acurrucado detrás de nosotros. En el claro, lo vimos. El ciervo estaba en el suelo frente a él, con la vida en sus ojos desaparecida. La gran forma negra de la bestia estaba agachada sobre él, masticando y desgarrando. Mi corazón latía con fuerza, y tragué saliva, tratando de mantener la compostura. Cuando mi perro gimió, la criatura ante nosotros se levantó y se dio la vuelta. Nos miraba con ojos amarillos que brillaban. Pensamos que había terminado. Pensamos que este era el final.
pero en lugar de saltar sobre nosotros, la criatura se volvió hacia adelante y corrió hacia los bosques, desapareciendo de nuestros lados. Respiré aliviado. Tuvimos suerte y necesitábamos salir de allí rápido. Afortunadamente, logramos salir de los bosques sin más incidentes. Pero ahí no termina todo. Un par de semanas después, me quedé en casa de un amigo que vivía a unos 2 minutos de esos mismos bosques. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando fuimos interrumpidos repentinamente por un sonido. Sonaba como si hubiera ruido afuera de su ventana. Decidimos que sería una buena idea mirar por la ventana. Pensamos que veríamos un zorro u otro animal nocturno, cuando de repente escuchamos un aullido ensordecedor. Resonó por todo el vecindario. Miramos en dirección al ruido, solo para ver los mismos ojos amarillos que había visto antes. Los observamos durante un rato hasta que se dio la vuelta y corrió de vuelta hacia los bosques. Más tarde esa mañana, salimos a revisar esa área en busca de huellas, y encontramos algo aún más inquietante. 4 marcas profundas de garras en el poste de la lámpara. Hace unos años, debía tener unos 10 o 12 años, cuando toda esta historia ocurrió. Mi familia y yo estábamos realizando nuestro viaje anual de vacaciones a la costa inglesa, a unas 3 horas en coche desde nuestra ciudad natal. La mayor parte del trayecto se desarrolla en una larga autopista donde no puedes parar a menos que se te averíe el coche o llegues a una de las estaciones de servicio. El tramo de carretera estaba rodeado de todo, desde fábricas hasta campos abiertos. Fue en uno de estos campos, aproximadamente a la mitad de nuestro viaje, cuando mi familia vio algo extraño. Era una criatura grande y negra caminando en 4 patas. A primera vista, pensamos que era un perro, como cualquiera lo haría, ya que el campo sería ideal para pasear perros. Pero mientras seguimos mirando, no se parecía en nada a un perro. Aunque tenía el cuerpo básico de un galgo, era mucho más grande y mucho más voluminoso. Su cola se parecía más a la de un gato negro o incluso a una pantera. A pesar de que corría diagonalmente lejos de la carretera, no vimos su cara. Sea lo que sea que fuera, parecía estar acechando algo, como he visto hacer a los depredadores en esos documentales. Ten en cuenta que era pleno día, y estábamos en el carril más cercano al campo. Además, mi familia, y en particular mi madre y yo, somos grandes aficionados a los perros y somos muy buenos identificando diferentes razas. Pero esta cosa nos desconcertó. No pudimos verla por mucho tiempo, sin embargo, ya que teníamos que seguir adelante. Pero al final simplemente concluimos que debía ser algún tipo de gran mezcla de razas de perro. Nunca vimos a ninguna persona por allí, así que definitivamente no había ningún dueño cerca. Después de verlo por un breve momento en la carretera, mi familia no pensó mucho más en ello. Siendo el escéptico que era, quedé más que satisfecho con la conclusión de que era un perro extraño. Unos años después, hace unos 2 años, cuando escribo esto, me topé con un documental sobre una especie de hombre lobo acechando el campo inglés. Muchas otras personas habían tenido encuentros con una criatura desconocida parecida a un lobo. Ten en cuenta que ya no hay lobos salvajes en Inglaterra. A medida que avanzaba el documental, vi algo que me dejó boquiabierto. Una ilustración del avistamiento de otra persona que se parecía perfectamente a la criatura que vi en ese campo. Esas personas también la habían visto y estaban tan confundidas y asustadas como yo. Aunque el documental no concluyó qué era exactamente la criatura, por supuesto había varias teorías. Pero sea lo que sea, no ha vuelto a ser vista desde hace unos años, así que tal vez haya fallecido o se haya mudado a otra parte del país. Mi familia y yo seguimos haciendo el mismo viaje de vacaciones una vez al año, por exactamente la misma ruta. Ninguno de nosotros ha vuelto a ver a la criatura desde entonces, pero aún así, pienso en el encuentro que tuvimos cada vez que hacemos el viaje. No puedo evitar preguntarme qué era y dónde podría estar ahora. En el Bad Week de 2017, algo estaba llevándose el ganado de los granjeros.
No pasó mucho tiempo antes de que algo empezara a molestar a todos por las noches en el pueblo. Mi mamá lo llamaba el rugarú. Lo extraño era que todo se calmaba al amanecer, solo para volver a intensificarse cuando la luna estaba alta en el cielo. Llegó el verano de 2017 y yo estaba disfrutando mi tiempo libre de la escuela hasta el 17 de junio. Mi mamá y yo estábamos pasando el rato en el porche delantero cuando escuchamos algo. Era alguna criatura o persona abriéndose paso entre los arbustos en nuestra propiedad. Sea lo que sea, sonaba grande y parecía estar sin aliento. Pronto estuvo cerca del garaje, y para entonces los dos estábamos dentro de la casa, y bastante asustados. Alrededor de la 1 de la mañana nos despertó algo. Lo que fuera que era, gruñía justo al otro lado de las paredes de la casa. Estaba demasiado asustado para moverme, así que le mandé un mensaje de texto a mi mamá. Le tomó un rato responder, pero cuando finalmente lo hizo, me dijo que estaba harta de esto y que iba a salir afuera. Temí por su vida, así que salí de la cama y fui hacia ella. No estaba bromeando. La encontré afuera con la escopeta de mi papá. La vi salir de la casa y yo la seguí justo detrás. Tenía mucho miedo, pero no quería que saliera sola. Además, no había traído una linterna, así que decidí sostener una para ella. Fue entonces cuando ambos vimos al rugarú. En todos los sentidos, este animal era como tu típico hombre lobo de Hollywood. Tenía un pelaje grisáceo marrón y se erguía al menos 2 metros de alto sobre patas con garras afiladas en las manos y los pies. Su espalda estaba un poco encorvada y sus ojos brillaban marrón. Cuando nos notó, cayó sobre las 4 patas y corrió lejos de nosotros. Pero mi mamá aún disparó. Lo golpeó en la pierna y luego disparó una vez más antes de que finalmente desapareciera en la oscuridad de los campos. Ahora que todo estaba claro, ella se enojó y me dijo que volviera adentro, que era peligroso afuera. Ella tomó la linterna y hice lo que me dijo. Mi hermana estaba arriba, enloqueciendo. Lo había visto todo a través de la ventana. Mi mamá aseguró la casa y llamó a algunos parientes para pedir ayuda. Desde ese día, a mi familia se le dijo que nunca saliera afuera por la noche, que no silbara por la noche y que no hablara de esta criatura con nadie. El ser aún está vivo, así que sé que volverá eventualmente. Vi a un hombre lobo cuando tenía 9 años y vivía en el estado de Washington. Lamentablemente, estaba sin hogar, viviendo en el bosque con mi papá. Pero mientras estuviera con él, no me importaba si tenía un hogar o no. Honestamente, me encantaba vivir en el bosque con mi papá y, para mí, no éramos pobres. Un día decidí ir a dar un pequeño paseo. Nunca me alejaba demasiado cuando salía a caminar porque si no, mi papá se enojaba. Comencé a caminar hacia un lugar que nunca había explorado por mi cuenta antes, pero fue una mala idea. Estaba disfrutando del paisaje, absorbiendo los sonidos y las vistas, cuando de repente todo a mi alrededor quedó completamente en silencio. Los vellos de mi cuerpo se erizaron, y al siguiente instante, escuché un ruido en los arbustos junto a mí, como si alguien estuviera pasando por ellos. Pensé que tal vez era solo una ardilla o un conejo, pero di un paso y escuché un gruñido bajo y ronco. Me detuve en seco. Todos los vellos de mi cuerpo se pusieron de punta. Criada en esos bosques, nunca había escuchado un sonido así antes. Ese gruñido me asustó bastante. Traté de quedarme quieta, de no hacer ruido, pero no quería quedarme para ver qué estaba haciendo ese gruñido. Lentamente, empecé a retroceder, pero por supuesto, pisé una ramita. Debería haber estado prestando atención, pero estaba demasiado enfocada en la criatura y los arbustos. Mientras retrocedía, la cosa comenzó a moverse a través de esos arbustos. Pronto vi unos ojos amarillos, mirándome fijamente, y en ese momento, nunca había estado más asustada. Justo cuando estaba pensando en darme la vuelta y correr, la criatura saltó de los arbustos.
Estaba a unos 3 metros de distancia de mí. La cosa parecía tener el cuerpo de un levantador de pesas. Era enorme y estaba cubierta de pelaje negro y marrón. Tenía orejas puntiagudas y dientes amarillentos largos. Su cola era peluda y olía a podredumbre. Su cabeza estaba flotando justo encima del suelo y me estaba mostrando los dientes, y juraría que casi parecía estar sonriendo. Pensé que mi vida se acababa justo allí, en ese momento, y comencé a llorar incontrolablemente. Estaba tan petrificada que no podía caminar, hablar ni siquiera respirar. Sentí que era una eternidad. Los dos nos quedamos mirando el uno al otro. Luego, la criatura, como un perro, levantó la cabeza del suelo y comenzó a pararse solo con 2 patas. Escuché cómo crujían las articulaciones de su cuerpo, como si nunca hubiera intentado ponerse de pie antes. A su altura completa, tenía al menos 1,80 o 2 metros de altura. En ese momento, supe que solo faltaban segundos para que me despedazara, pero gracias a Dios, escuché a mi papá llamando mi nombre. Estaba gritando a todo pulmón. La criatura miró rápidamente hacia donde estaba mi papá, comenzó a gruñir de nuevo. Luego me miró a mí, mostró sus dientes una última vez y se arrastró hacia el árbol cercano, aún mirándome y gruñendo, antes de desaparecer entre las hojas de arriba. Comencé a llorar de nuevo. Seguí el sonido de los gritos de mi papá y pronto me desplomé en sus brazos. Estaba pálida para entonces. Mi papá sabía que algo andaba mal y me preguntó qué pasaba. Le dije que no era nada, solo le dije que no me sentía muy bien después de esa experiencia. Me quedé junto a mi papá todo el tiempo después de eso. Por las noches, me tomaba horas conciliar el sueño, si es que lograba dormir. Cada ruido que escuchaba proveniente del bosque me enviaba un escalofrío por la espalda. Tenía miedo de estar debajo, o incluso alrededor de los árboles. Nunca le conté esta historia a nadie antes. Siempre tuve miedo de que nadie me creyera. Todavía tengo sueños y aún tengo mucho miedo de estar cerca de los árboles, pero ahora que estoy fuera de ese bosque y tengo un hogar propio, me mantengo alejada del bosque. Fue hace 10 años, cuando tenía 19 años, que James tuvo la idea de ir de acampada en el sur de Michigan. En ese momento, estaba emocionada. Una semana entera sola en el bosque sonaba como una escapada romántica para mí. Los primeros 5 días del viaje de acampada fueron muy bien. Fuimos de excursión por los senderos cercanos y luego nadamos en un lago cercano. Fue realmente agradable y relajante. Pero en los últimos días, las cosas se pusieron extrañas. Era el 6.º día, y decidimos dar un paseo temprano por la mañana junto al lago. Apenas unos pasos después de empezar el paseo, vimos huellas en la arena junto al lago. Parecían las huellas de un perro, uno bastante grande. Al examinarlas más de cerca, estas huellas tenían 7 pulgadas de largo. Sin saber exactamente qué las había hecho, asumimos que tal vez era un oso. Pero aún así, eso no calmó nuestros nervios, porque si había un oso por ahí, no queríamos estar cerca. No éramos personas que se asustaran fácilmente, así que, lamentablemente, decidimos quedarnos sin prestar mucha atención a las huellas. A partir de ese momento, constantemente sentía que me estaban observando. Era como si me estuvieran siguiendo, sin importar a dónde fuera, incluso si estaba sola. Podía sentir los ojos en mi nuca, ojos como láseres taladrando mi piel. Después de almorzar, mi novio Henry tuvo la idea de caminar en una dirección por la que no habíamos pasado antes. En el momento en que empezamos por un nuevo camino, me sentí mal. Esa sensación de ser observada se intensificó. Dudé, pero no dije nada. No quería arruinar nuestro buen tiempo. A los 25 minutos de caminata, empecé a sentirme mejor. Mi lado racional me decía que solo estaba siendo paranoica. Tal vez me estaba poniendo ansiosa porque llevábamos mucho tiempo ahí fuera. Pero poco después, empecé a oler algo rancio. El olor me hizo llorar, me doblé y luego miré a mi novio.
Pude ver que él también se sentía de la misma manera. Tenía esa mirada de preocupación y asco en sus ojos. El olor era como a podredumbre, como una hamburguesa vieja de varias semanas. Algo así. Eso fue suficiente para que decidiéramos regresar y dirigirnos hacia el campamento. El olor era tan poderoso que era como si el olor mismo nos estuviera siguiendo de regreso al campamento. O tal vez era lo que estaba causando ese olor. Esta idea me hizo acelerar a un trote lento, obligando a mi novio a hacer lo mismo. Pronto llegamos de vuelta al campamento y afortunadamente, el olor ya se había ido. Ambos decidimos quedarnos allí el resto del día, ya que no quedaba suficiente luz solar. Tal vez 2 horas después, cuando ya casi era de noche y solo quedaban unos pocos rayos de sol dispersos en el cielo, ese tipo de atardecer morado y rosa intenso, acabábamos de limpiar los restos de comida y papel sobrantes de nuestra cena cuando Henry dijo, «Espera, ¿escuchas eso?» Pasaron unos segundos de silencio mientras escuchaba. No escuchaba nada. «Bueno, no oigo nada», dije. «Exactamente», exclamó él. Hace unos segundos había animales, insectos por todas partes, pero ahora, nada. El pensamiento me aceleró el corazón. Corrimos hacia la seguridad de nuestra tienda de campaña y la cerramos bien, quedándonos allí en silencio por un rato. Eventualmente, al no suceder nada más, nos calmamos. Hablamos un rato y finalmente nos quedamos dormidos. No mucho después, me desperté en mitad de la noche inmersa en esa extraña sensación otra vez, y luego lo olí. El olor de nuestro paseo era algo tenue, pero no había error. Empujé suavemente a Henry para despertarlo, pero él ya estaba despierto también. Dijo que llevaba despierto los últimos 10 minutos. Me dijo que no podía moverse porque estaba muy asustado. Poco a poco, la luna llena salió de entre las nubes en el cielo, iluminando el exterior oscuro de nuestra tienda. Ambos vimos una sombra alta y peluda, como de un perro, pero esta sombra parecía estar en 2 patas traseras, patas que parecían de perro. Observamos cómo la sombra se movía y se acercaba arrastrándose a nuestra tienda, oliendo el aire una y otra vez. Cuanto más cerca llegaba la cosa, más fuerte y peor se volvía el olor. Cuando estaba a unos 30 centímetros de la tienda, levantó la cabeza y aulló, el aullido más aterrador que he escuchado. Sabía en lo más profundo de mí, cuando lo escuché, que esto no era un perro, no era un oso, era algo de lo que debíamos tener mucho más miedo. Y por los sonidos, estaba muy enojado. No podíamos hacer nada. No teníamos nada con qué protegernos, nada con qué luchar contra esta cosa. O eso pensé. Lo único que realmente podíamos hacer era esperar, y eso hicimos. Pasaron horas antes de que la cosa finalmente se alejara hacia el bosque. Nos quedamos despiertos el resto de la noche por miedo. Henry se movió para abrir la tienda, pero agarré su mano. «¿Qué crees que estás haciendo?», le susurré. Henry me respondió en un susurro, diciendo que iba a correr hacia el jeep y agarrar su revólver, algo que no sabía que había traído. «Eso no se ha ido», le dije, pero ¿cómo lo sabía? El olor seguía siendo muy fuerte y poderoso, y se lo dije a Henry. Lo vi hundirse en la desesperación cuando se dio cuenta de que tenía razón, y su rostro se puso pálido. No podíamos hacer nada. Tendríamos que esperar allí hasta el amanecer o hasta que el olor se fuera, lo que ocurriera primero. Esperamos allí durante lo que parecieron años, pero en realidad deben haber sido otra hora, y así fue como finalmente el olor finalmente se disipó. Tan pronto como desapareció, corrimos hacia el jeep, sin molestarnos en recoger nuestras cosas. Salté al asiento del conductor y metí las llaves en el encendido. Arranqué el vehículo y Henry agarró su revólver. Déjame decirte algo sobre este jeep en particular. Era uno de esos jeeps sin puertas, nada en absoluto en los lados, nada entre nosotros y esa criatura. Así que puedes entender que en el momento en que el motor rugió a vida, salimos disparados por el ancho sendero a una velocidad imprudente. No pasó ni un segundo después de que comenzamos a movernos, que lo vi, ese animal parecido a un perro.
La criatura con pelo rojizo marrón, que caminaba en dos patas traseras, ahora estaba corriendo a una velocidad infernal hacia nosotros. Cuando lo vi, pisé el acelerador a fondo y presioné aún más el jeep por el antiguo sendero serpenteante. Pronto alcanzamos las 40 millas por hora, pero esa cosa nos seguía fácilmente. Ahora íbamos a 50 millas por hora y aún estaba ahí. El animal en realidad nos estaba alcanzando. Estaba en el lado del pasajero del jeep, y lo siguiente que sé es que escuché un sonido ensordecedor justo a mi lado. Después de ese sonido, vino el ruido del animal gimiendo y luego dejó escapar un aullido largo, fuerte y prolongado. A pesar de que la criatura se estaba desacelerando, seguí adelante hasta que finalmente el jeep golpeó un camino pavimentado. Gracias al revólver de Henry, todavía estábamos bastante lejos de la civilización, pero finalmente tuve la confianza para reducir la velocidad. Íbamos a unos 25 kilómetros por hora y mi ritmo cardíaco estaba bajando. Continuamos conduciendo durante 5 minutos más y pronto estábamos discutiendo lo que acababa de suceder. Pensamos que había terminado. Pensamos que era el momento de reflexionar sobre el evento. Pero a unos pocos metros detrás de nosotros, escuchamos el aullido de nuevo. Miré en el espejo retrovisor y vi que la misma criatura nos seguía. Miré de nuevo porque algo era diferente. No era la misma criatura, era otra como ella, pero de color gris. Sabiendo que había múltiples, mi corazón casi se detiene. Habían sido múltiples todo este tiempo. Volví a pisar el acelerador del jeep y no lo solté en absoluto, incluso cuando alcanzamos las 80 millas por hora, que probablemente era el límite del jeep. Y vi la criatura en el espejo retrovisor finalmente desvaneciéndose. Incluso entonces, durante mucho tiempo, mantuve esa velocidad porque ahora estaba convencida de que otra aún nos seguía, y detrás de esa, otra más. Después de lo que pareció una hora, Henry habló, diciéndome que detuviera completamente el jeep. Nos detuvimos allí, en medio del camino, antes de que Henry me sostuviera y me hiciera tomar un descanso. Seré honesta contigo, cuando nos detuvimos, lloré. Esta experiencia fue traumatizante, por decirlo menos. Cambiamos de asientos y Henry condujo el resto del camino a una velocidad más sensata. Y antes de que nos diéramos cuenta, encontramos signos de civilización, farolas, señales de tráfico y edificios. Al ver esto, finalmente pudimos relajarnos, pero estábamos exhaustos, física y mentalmente. La adrenalina se desvaneció y nos registramos en un hotel para colapsar después de no haber dormido en toda la noche y haber huido de un monstruo. Casi nos desmayamos en cuanto nuestras cabezas tocaron las almohadas. Al despertarnos, todavía estábamos muy sacudidos. No teníamos ni idea de qué hacer. Debíamos llamar a la policía, llamar al servicio forestal. Era una idea, pero sabía que cualquiera a quien le contáramos pensaría que estábamos locos. Al final, nos lo guardamos entre nosotros y solo al mediodía volvimos al lugar para ver qué podíamos recoger y llevar a casa. Me costó mucho animarme a regresar, pero finalmente accedí. Al acercarnos a la tienda, pude ver que había sido destrozada por completo. Estaba colapsada, y cintas de color marrón estaban por todas partes. Una mirada dentro de la tienda me dijo que no quedaba nada. Aún así, tanto Henry como yo registramos nuestras mochilas y no encontramos nada, excepto mi billetera con todo adentro. Dinero, tarjetas de crédito, licencia de conducir. Afortunadamente para mí, pero aún así tenía una gran hendidura, y ahora la billetera en sí era inútil. Parecía que todo había sido destrozado, mordido o faltaba. Henry no tuvo tanta suerte. Su mochila estaba completamente abierta y estaba aún peor que la tienda. La parte delantera entera estaba desaparecida y estaba cubierta de baba. Puedes creer que no nos quedamos mucho tiempo. Volvimos al jeep y mientras estábamos conduciendo, escuchamos otro aullido que me erizó la piel. Insté a Henry a que acelerara, lo cual hizo.
pero me aseguró que no había necesidad de preocuparse, ya que ese aullido estaba a millas de distancia. Pero no me importaba. Prefería estar a salvo. Necesitábamos salir de allí lo antes posible y nunca volver. Desde ese día, debido a ese evento y las cosas que vimos en ese bosque, tengo un miedo profundo, muy profundo, tanto a la oscuridad como al bosque. Me paralizo de pánico cada vez que está demasiado oscuro o estoy cerca de un bosque. Realmente no me acerco a ellos más. Henry y yo nos casamos y vivimos felices juntos, pero creo que ese viaje aún nos persigue en lo más profundo de nuestras mentes. Personalmente, nunca puedo olvidarlo. Unos días después del incidente, busqué el área donde habíamos acampado, y parece ser un nido para avistamientos de monstruos. Aparentemente, a estas cosas las llaman dogman, pero para mí, simplemente parecían hombres lobo.